Vamos. Bueno, acá es Lola, ¿eh? El que no entró. Vamos de vuelta. Para allá. Ahí va. Son demasiados. Bueno. Entonces, vamos a ver el caso de un señor de 55 años que se estaba controlando hacia sus chequeos de salud periódicos. Bueno, 5 minutos esperamos. El último fue en abril de este año con resultado normal y fue a la guardia del hospital. ¿Sí? El señor contaba que tenía antecedentes de hiperplasia prostática, que es hipertenso, pero que se controlaba y andaba todo bien. ¿Sí? Se toma la temperatura, tiene fiebre, ¿sí? Y tiene algunas lesiones en miembros inferiores, que ahora las vamos a ver. Nota que está cansado, y le piden un laboratorio. Cuando el señor lo empezamos a revisar, tiene estas lesiones. ¿Qué les parece que son? Muy bien, son petequias, ¿no? Son esas lesiones en las piernas. Y cuando le sacan sangre y tenemos los resultados, tiene 19 de hematocrito con un volumen corpuscular normal, 350.000 blancos, 15.000 plaquetas, LDH 800, ¿sí? Fíjense más o menos el valor normal es hasta 200, una creatinina de 0,7 y un hepatograma normal, ¿sí? ¿Esto si pongo ocultar se va? Ah, ok. Listo. Entonces, anemia, plaquetopenia, leucocitosis, ¿sí? Prueba de Coombs directa, negativa. La aptoglobina es normal. Los dosajes vitamínicos son normales, ¿sí? La B12 alta, el fólico es mayor a 10 y la ferritina también, ¿sí? Y le piden un combo de serologías virales, HIV, hepatitis, MB, todo es negativo. ¿Qué hacemos? Ni lo conocieron. ¿Qué hacemos? Llamamos a hematología. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando tenemos un paciente así? Ustedes es un viernes, 7 de la tarde, le vamos a mirar un frotis. Muy bien. Y cuando vemos el frotis, ¿qué tiene? Tiene estas células, ¿no? En principio difícil de decir qué son células grandes. ¿Alguien lo dijo? Son blastos, ¿sí? Después vemos, muy bien, pueden ser linfoblastos o mieloblastos. Son blastos. Son células, fíjense que tienen muy alta relación núcleo-citoplasmática, tienen esto que alguien sabe cómo se llama, ese agujerito. Tienen nucleolo, ¿sí? Y algunos podemos ver si tienen o no tienen gránulos en el citoplasma, pero en principio tiene eso. Y si se fijan en este campo, pareciera que la única plaqueta, que si la ves con muchas ganas, es esa, pero que no tiene plaquetas. O sea, confirmamos la plaquetopenia y vemos que está llena de estas células. Entonces, como dijeron muy bien, el primer estudio es el frotis de sangre periférica. Con esto, ¿qué podemos decir? Que el señor tiene una leucemia aguda, ¿está bien? No podemos decir cuál es. ¿Sí? O sea, tiene la sangre llena de estas células que no tendrían que estar, ¿ok? ¿Se acuerdan cómo definíamos leucemia aguda? ¿De qué? Muy bien, para decir que un paciente tiene una leucemia aguda, cuando vemos blastos en sangre periférica, el porcentaje sobre el total celular tiene que ser mayor al 20%, ¿sí? Y con eso podemos decir qué subtipo de leucemia es. No, no podemos decir, ¿está bien? Eso lo tenemos que averiguar más tarde. Recuerden de la hemopoiesis normal que existía un stem cell pluripotencial que se va diferenciando, dividiendo y que existen los distintos linajes, ¿sí? Celulares. Mastocito, granulocito macrófago, megacariocitos, la progenie eritroide y a su vez del precursor linfoide común, células linfoides T o linfoides B, ¿sí? ¿Ustedes creen que cuando la maduración se detiene en una etapa precoz, la enfermedad, digamos, es más diferenciada o más indiferenciada? Más indiferenciada, ¿está bien? Y es de lo que estamos hablando ahora, de leucemias agudas. Cuando, probablemente ya vieron linfoproliferativos con Vero, ¿dónde se produce el stop? En etapas más tardías de la maduración. Entonces esas células de alguna manera remedan morfológicamente a las células linfoides normales, en el caso de lo linfoproliferativo, ¿no? Acá es como que son más bien etapas, ¿sí? Más tempranas. Sí, obvio.
Los blastos más del 20% es en sangre periférica y en médula, pero ya con que estén en cualquiera de los dos puedes hacer diagnóstico. Y con el frotis, ¿me decís que sea más del 20% o como? En general, en las leucemias agudas, es raro que el porcentaje de infiltración sea mínimo como para decir que estás dudando entre un 18 y un 20. O, en general, el porcentaje de infiltración es masivo porque la enfermedad debuta de esa manera, con lo cual es fácil, de alguna manera, decir, cuando vos veas ese frotis, no hay otra célula, ¿está bien? Y si hay, queda alguna perdida. Pero en general es fácil. La definición es esa, que el recuento de blastos debe ser mayor al 20%. Y esto sobre todo es importante cuando veamos mielodisplasia, que lo vemos hoy a las 11, es un poco más complejo, pero bueno, ahí sí hay una situación en la mielodisplasia donde el porcentaje de blastos puede ser menor al 20% y por eso no hablamos de leucemia aguda, pero sí entra dentro de las mielodisplasias. Entonces, solo a título académico, esto obviamente nadie les va a preguntar, son enfermedades oncológicas, ¿sí? La leucemia es una enfermedad, es un subtipo de cáncer en la sangre que resulta en la proliferación de precursores que, como decíamos, chicas, porfa, ¿sí? Puede ser mieloide o linfoide, ¿sí? Van a infiltrar la médula y ¿qué les parece que va a pasar si un paciente tiene la médula ósea ocupada por células que normalmente no debieran estar? Exacto, y entonces ¿eso qué consecuencias trae? Anemia, y que cuáles son los, así lo repasan, ¿qué síntomas pueden tener los pacientes? Perfecto. Síntomas vinculables a la anemia, esto es para los que están en casa. Por la leucopenia, ¿qué puede pasar? Muy bien, acuérdense que hablamos de leucopenia o neutropenia, pero puede haber leucopenia en sangre periférica o leucocitosis, porque en algún momento esas células sangren a sangre periférica, ¿sí? Y en relación a las plaquetas, sangrados, muy bien, ¿sí? Y a su vez, estas células pueden infiltrar otros órganos. Por ejemplo, la leucemia linfoblástica, o sea, cuando el subtipo es linfoide, a veces hay infiltración del sistema nervioso, ¿sí? Y eso trae síntomas neurológicos. Muchas veces estos pacientes se mueren infectados o sangrando, ¿sí? Esa es la causa más habitual. Y el recuento de blastos, como ya dijimos muchas veces, es mayor al 20%. Sí. ¿Y por qué solo la linfoblástica infiltra el sistema nervioso y las otras no entran? Es más común en la linfoblástica porque el blasto linfoide es más chiquito que el blasto mieloide. Entonces puede pasar barrera hematoencefálica a infiltrar el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, esto vamos a ir un poco más rápido porque es lo que estuvimos repasando y porque es, digamos, la parte de la semiología que ustedes ya saben. Comentaron que la pancitopenia puede dar un síndrome anémico, infecciones, hemorragias. Sobre todo en los chicos, es habitual, recuerden que la leucemia es el cáncer más común en los niños, la leucemia linfoblástica. Ay, perdón. Ahí está. Y cuando estas células invaden la médula duele, y sobre todo los chicos se quejan de dolor óseo, no es tan frecuente en los adultos. Como les decía, puede infiltrar otros órganos, muchos presentan ganglios, el vaso aumentado, el hígado aumentado, como les contaba, los síntomas neurológicos. También en las linfoblásticas a veces hay infiltración testicular, entonces puede doler. Algunas leucemias mieloblásticas, sobre todo con componente monocitoide, pueden infiltrar las encías, ¿sí? Se ven los dientes como chiquititos, es por la infiltración de la leucemia. Lo mismo las lesiones en piel. Hay lesiones en piel que parecen petequias o parecen de sangrado, pero es infiltración tisular. Es muy variable según cada subtipo de leucemia y obviamente que no es la intención de que ustedes sepan qué tipo de leucemia tiene cada síntoma asociado, sino cuáles son las características comunes a todas, ¿no? Esto se da más o menos en la mitad, los ganglios y la hepatoesplenomegalia, ¿sí? Es como podríamos decir, alguna de las características más comunes. La leucemia aguda es una enfermedad compleja, ¿sí? Desde lo hematológico, lo clínico, lo infectológico, y fíjense que hay algunas complicaciones que están asociadas a la enfermedad, otras que se dan, como les decía, por la neutropenia, y otras también por el tratamiento. Entonces, este paciente que tenía 350.000 blancos, ¿qué le puede suceder? Está acá. Muy bien, que tenga lisis tumoral espontánea o inducida por el tratamiento, ¿sí? Así repasamos un poco. ¿Alguien se acuerda de qué se trataba el síndrome de lisis tumoral?
Dale. Yo lo repito para los que están en casa, así no vamos con el micrófono de acá para allá. Perfecto. Es las consecuencias clínicas y bioquímicas, así lo decís lindo, de la liberación de los metabolitos intracelulares que se puede dar espontáneo o inducido por el tratamiento. Perfecto. ¿Y qué metabolitos se liberan cuando se rompen las células? Potasio, ácido úrico, alguien dijo LDH, está bien, pero no es parámetro de lisis, está bien. Fósforo y ¿qué pasa con el calcio? Muy bien, acuérdense que es hipocalcemia. ¿Por qué es la hipocalcemia? Perfecto, porque hay quelación extracelular. ¿Está bien? Entonces, para repasar es aumento del potasio, aumento del ácido úrico y la hipocalcemia. ¿Está bien? Y a veces todo esto, ¿a qué puede llevar? ¿Qué consecuencias clínicas puede llevar toda esa liberación de metabolitos? Arritmias, ¿qué más? Falla renal, muy bien, ¿qué más? Sí, no es tan común, no. Pero bueno, ¿qué otra consecuencia? Muy bien, falla renal. ¿Qué otra cosa por la hipocalcemia? Las arritmias, tetania, perfecto. Y todos los cuadros neurológicos, ¿sí? Está muy bien. Ahora lo vemos en la próxima diapo, sí. Es por quelación, porque se quela el calcio a nivel extracelular. Si recuerdan de fármaco, ¿sí? Muchas de las drogas que capaz vieron, obviamente que las vamos a usar lo que es la quimioterapia más tradicional, ¿sí? Recuerden, dentro de los citostáticos existe quimioterapia convencional que rompe todo o existen nuevas moléculas que están dirigidas a ciertos targets moleculares. Por ejemplo, los antraciclínicos, ¿a qué se relacionan? ¿Qué toxicidad tienen, si se acuerdan? Cardiotoxicidad, excelente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las consecuencias es que los pacientes tengan cardiotoxicidad por usar doxorubicina, por ejemplo. Muy bien. Lo más complejo de todo esto es que generalmente se da todo junto. Si hablamos del laboratorio, generalmente la anemia es arregenerativa. Hola, Pablo. Normocítica y normocrómica. Nada, nadie va a ponerse a tipificar una anemia. En general no le pedimos estudio de hierro, de fólico, sí, se los puse a modo académico. Leucopenia o leucocitosis, como decíamos, pero siempre esas células sirven para defendernos de las infecciones. No, así que se lo considera el paciente neutropénico o neutropénico febril si tiene fiebre. Plaquetopenia y trastornos, sí o no, de la coagulación, ¿sí? A veces se dan y a veces no. Entonces, ustedes son clínicos, viernes 7 de la tarde, consultó a este señor, llegamos los hematólogos, decimos, sí, tiene una leucemia aguda. Bueno, ¿qué van a hacer los clínicos? Muy bien. ¿Y en el laboratorio qué quieren saber? No, pero ya sabés que no tiene una anemia hemolítica. Ya sabés que tiene una leucemia aguda. Entonces, ¿qué tenés que ver? Muy bien, parámetros de lisis tumoral. ¿Qué más? Está bien, sí. Bueno, en el laboratorio. Muy bien, saber si toma otras medicaciones. ¿Qué más? Muy bien. Si es una mujer en edad fértil, le tenés que pedir una unidad beta. Perfecto. ¿Qué más? Hay algunas cosas. Lo van a transfundir mucho, así que le van a pedir las serologías, ¿sí? Un coagulograma perfecto con dosaje de fibrinógeno, si se puede, es mejor, porque algunas además cursan con coagulopatía asociada, entonces es bueno tener un coagulograma completo. Y bueno, nada, todos los parámetros de lisis y un estudio de laboratorio completo. Los cultivos, ¿sí? Se hacen según el paciente tenga o no fiebre. En general, si llega este paciente y no tiene fiebre, nada, no hace falta cultivarlo, ¿sí? Pero el señor había contado que tenía fiebre, entonces va a haber que cultivarlo y va a haber que hacerle imágenes para ver si encontramos el foco. ¿Es probable que lo encontremos? Es poco probable que encontremos un foco, ¿sí? Sí. Si es neutropénico, puede pasar que se presente, tenga una infección, pero no tenga fiebre. Sí, en general, lo más común es al revés, que el único signo sea la fiebre, ¿sí? Pero que no tenga, por ejemplo, un bloque neumónico. Sí. Y los estudios por imágenes, lo que tengamos disponible, por ejemplo, en general un buen estudio es una tomografía completa. ¿Sí? ¿La pregunta? Decime lo que preguntaste. No, que en adultos ¿en qué edad se manifiesta? Y en los niños, tipo, es más común en niños, pero en adultos en cualquier edad. ¿Y cuáles son las causas?
La causa de la leucemia aguda no es muy bien conocida, ¿sí? Se sabe que existen muchos genes que están alterados, ¿sí? En general, los adultos mayores, te hablo de mayores de 60 años, muchos pueden tener antecedente de mielodisplasia, o sea, antecedente de otra enfermedad hematológica que evoluciona en el tiempo a la leucemia aguda. ¿Sí? Se sabe que hay algunos factores como de daño genotóxico, como puede ser cualquier cosa, básicamente, pero que no es que está tan relacionado hasta ahora. Y existen algunas que tienen algún componente familiar hereditario, pero no es lo más común. Lo más habitual es una enfermedad esporádica que aparece en una persona previamente sana, ¿sí? Entonces, todo eso que dijeron está muy bien, y lo que es importante sumar es un ecocardiograma, porque como dijimos, los pacientes van a recibir drogas que probablemente sean cardiotóxicas, una evaluación odontológica, ¿que a alguien se le ocurre por qué es? Sí, tal cual, porque es un foco muy común de infecciones, ¿eh? Acá las chicas dijeron por el tema de las infecciones. Y un estudio de histocompatibilidad. Como les dije al principio, obviamente que la intención no es que nadie sepa qué paciente se tiene o no se tiene que trasplantar, ¿está bien? Pero globalmente, para que tengan una noción, los pacientes jóvenes, y jóvenes decimos menos de 60 años, ¿sí? Generalmente consideramos la idea de un trasplante, generalmente, o por lo menos lo tenemos ahí como en la gatera para ver si tiene algún familiar compatible. Entonces es bueno tener un estudio de histocompatibilidad. Obviamente que a nadie va a trasplantar a un paciente de 85 años, ¿sí? Porque se mueren más en el trasplante que por la leucemia, ese es el motivo. Pero tengan en cuenta que a los pacientes jóvenes les solemos pedir estudio de histocompatibilidad, ¿está bien? Y que eso es bueno tenerlo precozmente, como para saber si uno tiene esa estrategia para el día de mañana si la necesita, ¿sí? Entonces, volviendo al señor, ¿sí? Señor de 55 años, anemia, plaquetopenia, hiperleucocitario, le vimos el frotis. ¿Por dónde seguimos? Ya estamos el lunes, estamos todos acá. Una punción de médula, muy bien. ¿A dónde van las muestras de la médula? ¿Qué hacemos con eso? Lo miramos. Una va a mirarlos nosotros, lo extendemos en el vidrio. ¿Alguien vio hacer una médula? ¿Conmigo? ¿Alguna vieron conmigo? Yo creo que punce a alguien que estaban ustedes, sí. Bueno, para la aguda, ¿sí? No hace falta la biopsia. Creo que era vos que un día te sentías, ¿puede ser? No sé, alguien me acuerdo que una vez casi se desmaya. Bueno, no me acuerdo. ¿Puede ser? ¿Sos muy sensible? ¿Sos muy sensible? Alguno estaba medio blanco. Bueno, no importa. Esta es menos terrible. La aguja de biopsia es diferente. Si alguien, o si no, después se les traigo una. La aguja de biopsia saca un pedazo de hueso. ¿Está bien? Como la leucemia, la infiltración es tan masiva, no necesitamos tener eso. Solo nos alcanza con la celularidad, que es lo líquido. ¿Está bien? Acuérdense que la médula es un tejido líquido que está dentro de un estuche sólido, que es el hueso. ¿Está? Estas, fíjense qué finita que es el cosito, son agujas de aspirado. Ella no considera que es tan finito, pero bueno. ¿Y dónde se hace este estudio? ¿En qué sitio anatómico? En la cadera o... No, en el sacro no. O en el esternón. ¿Está bien? El aspirado se puede hacer con este tope. Acá esto se saca o se deja. Si lo hacemos en el esternón, esto lo dejamos y esto es solo lo que entra. Si lo hacemos en la cadera, podemos progresar un poco más, ¿está bien? En la espina ilíaca posterior superior, ¿sí? Eso es la punción. Ay. Sí. Sí, pero no es en el sacro, ¿eh? No es en el sacro, es en el ilíaco. Por eso, no es en el sacro. Es la espina ilíaca posterior superior. Ahí es el sitio. En realidad, lo que sucede en el sitio de la punción es indistinto cuando hacemos un aspirado, pero la biopsia, que es lo que seguramente debes haber visto, que además es más dolorosa, solamente se puede hacer en la cadera. O sea, solamente en la espina ilíaca, porque acá en el esternón no tenés espacio. Entonces, muy bien, le vamos a hacer... Mariana. Sí, tengo una pregunta que es, no sé si es boluda, pero es una pregunta que la arrastro de hace un montón. Con respecto a la punción, a mí me causa duda es por qué hacemos la punción digamos, en ese hueso, en el sacro, pero en la ilíaca, ¿verdad?
Perdón. Pero porque si la leucemia viene de una célula que mutó, ¿cómo sabemos que esa célula está ahí y no en otro hueso? O sea, como asumimos que está ahí. O, pero mutan todas al tiempo. Lo que Mariana pregunta es por qué punzamos determinado sitio anatómico y cómo sabemos que ahí va a haber enfermedad, digamos, esa es la pregunta. Bueno, la enfermedad infiltra masivamente todos los huesos y lo que vos decís es, bueno, probablemente la primera célula que mutó, ¿dónde está? ¿En qué hueso está? ¿Está en el fémur? ¿Está en un húmero? Sí, está en algún hueso. Pero cuando ya llegás a esta etapa, está en todos lados. Entonces, los sitios anatómicamente accesibles son esos. ¿Sí? 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 ¿Cómo es tu nombre? Carolina pregunta por qué no punzamos otro lado. Porque estos sitios son anatómicamente accesibles, ¿sí? Y sabemos que la enfermedad está invadiendo todo, digamos, todos los huesos. No te va a cambiar. Y obviamente necesitas un lugar que sea accesible fácil. ¿Está bien? Muy bien, entonces, le hacemos el aspirado al señor. ¿Y qué hacemos con las muestras? Si se acuerdan, ¿sí? Para subclasificar y tipificar la enfermedad, tenemos que mandar a un estudio que sobre todo para nosotros es fundamental, que es la citometría de flujo, ¿sí? La citometría de flujo lo que hace es, acuérdense, ahí está. ¿Qué hacía la citometría? Muy bien, usa anticuerpos monoclonales, ¿sí? Para identificar la estirpe celular de esta población anómala. Ese es un estudio fundamental. Pero hay dos estudios adicionales que para nosotros son muy importantes y es el citogenético, ¿sí? Y ciertos estudios moleculares. De vuelta, ¿qué estudios moleculares pedir? No es lo más importante para ustedes. ¿Por qué? Porque cuando yo estudiaba había genes que ahora no los estudiamos o ahora hay nuevos genes que se estudian que antes no tenían valor, así, o sea, nada. Saber que existen distintos genes que muchos estudian por FISH o por PCR, ¿sí? Y que sirven para determinar el pronóstico de estos pacientes. Y en función de eso, planificar una estrategia terapéutica, que eso es por lo menos lo que más nos interesa a los que los tratamos. Entonces, este paciente en particular tiene una citometría de flujo con dos poblaciones celulares, ¿sí? Una con marcadores mieloides y otra con marcadores monocitoides, ¿sí? Eso hace que podamos decir que el señor tiene una leucemia mielomonocítica aguda, ¿está bien? Hasta ahora sabemos eso. Que cuando le hacemos el citogenético, el estudio es normal, ¿sí? Fíjense que tiene los 22 cromosomas, el par sexual, y no tiene ninguna alteración, ¿está bien? Pero, bueno, esto es lo que les decía. ¿Por qué es importante el citogenético? ¿Sí? Porque la clasificación vieja de las leucemias, ¿sí? Muy vieja, tenía en cuenta la morfología. Entonces, las enfermedades se clasificaban según si era con mínima maduración, con maduración, monocítica, monoblástica. Ahora, toda esa clasificación morfológica pierde valor y lo que se usa es los marcadores citogenéticos o moleculares. Entonces, por ejemplo, existe lo que se llama leucemia mieloide aguda con translocación 821. La leucemia mieloide aguda con inversión del cromosoma 16. O sea, son distintas alteraciones genéticas que obviamente hay que saberlas. No hay que saberlas, pero que fíjense cómo cobra más valor eso que lo morfológico. ¿Está bien? Obviamente siempre vamos a ver los vidrios, siempre vamos a ver qué es. Pero esto es muy importante. ¿Está bien? A veces sí, a veces no. Muchas, por ejemplo, muchas 821 es lo que antes se conocía como la M2. Sí, hay, en algunas sí. O la 1517, lo que es acá. ¿Ven? Fíjense, leucemia promielocítica aguda con translocación 1517, PML RAR alfa, es lo que muchos clínicos de antes le van a decir solamente leucemia promielocítica. Ahora en general le decimos tiene una 1517. O sea, sí tiene alguna correlación, pero esto tiene más valor que lo morfológico. Y según esto, definimos cómo los tratamos. Entonces, todo lo que ustedes dijeron está perfecto, repasemos. Paciente que llega, que le hacemos un laboratorio, que le hicimos todos los estudios complementarios, que nos fijamos si está infectado o no, que le dimos el frotis, sabemos que tiene una leucemia, le hacemos la punción,
mandamos las muestras, obviamente lo miramos, mandamos las muestras a citometría, a citogenético, y, como les contaba antes, hacia algunos estudios moleculares. Digamos que sí, son unos... A ver, esto está puesto a modo de orden y recuerdo, a veces es todo en paralelo, pero sí, más o menos esto es todo lo que hay que hacer. Acordate que acá no están los estudios complementarios de los que hablamos. ¿En el hospital o en la Argentina? En el ANARI no hay citómetro de flujo, me preguntan los chicos, y si hay citogenéticos moleculares, no, los mandamos todos afuera. La citometría de flujo es un estudio que si vos lo mandás a la mañana, te lo pueden dar en el mismo día o al día siguiente. O sea, la citometría es un estudio que está rápido y que lo necesitas rápido. El citogenético demora más o menos un mes porque hay que cultivar las células. El tema es que nadie va, digamos, en la primera etapa del tratamiento no es tan fundamental tener ese resultado, sino que te sirve para planificar la estrategia posterior. Los moleculares, hay algunos que los necesitas rápido y en general, alguno en particular que la van a ver está en 72 horas y otro puede estar en el transcurso de una semana, 10 días, porque son por FISH o PCR, entonces son estudios que se hacen más rápido. Cuando le hicimos los estudios a este señor, estos son algunos de los genes que testeamos en las leucemias mieloides, como la de este paciente, son la nucleofosmina, es lo que dice NPM1, le dio negativo, ahora les explico igual qué es. El FLT3 le dio positivo y el CEPVA le dio negativo. La mutación del FLT3, que es uno de estos genes que se estudian, es un marcador pronóstico muy negativo en estos pacientes, ¿sí? Entonces, al momento de tratarlos, nos cambia la estrategia, ¿sí? Y además, nos cambia, sabiendo por un lado que el señor tiene mal pronóstico por tener esta mutación, y por otro lado, porque ahora existen tratamientos contra estos targets moleculares, ¿está bien? Ahora después les cuento un poco de eso. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Bueno, en general no es muy difícil, imagínense, recibir un paciente que tiene 19 hematocrito, 15.000 plaquetas y 350.000 blancos y pensar en muchas otras causas que no sea la leucemia aguda, ¿está bien? Pero, ¿por qué les parece que el déficit de vitamina B, esto vamos lo más como un ejercicio académico que como lo que pasa en la vida real, podría ser diagnóstico diferencial? ¿Alguien se le ocurre? Por las citopenias, perfecto. Yo igual repito para los chicos que están en casa. Perfecto. Por las citopenias. Muchas veces, algunas leucemias agudas se presentan como pancitopenia, ¿sí? Y es una de las manifestaciones o de las presentaciones, perdón, del déficit de vitamina B12. Lo mismo la aplasia medular, ¿sí? ¿La mielofibrosis vieron algo de mieloproliferativos crónicos? Todavía no. Bueno, la mielofibrosis es uno de los síndromes mieloproliferativos crónicos y muchas veces da anemia, plaquetopenia y leucocitosis. Obviamente no hay este porcentaje de blastos, ¿está bien? Lo mismo las linfocitosis reactivas, que en qué situación clínica les parece que se puede dar. Muy bien, en cuadros virales. Generalmente ningún cuadro viral te va a dar 300.000 blancos, pero existen situaciones intermedias más border, donde puedes tener 20.000 blancos y linfocitosis. Bueno, para eso, por ejemplo, sirve ver un frotis, ¿está bien? Ver si no tiene blastos, perfecto. Los linfomas no Hodgkin con expresión hemoperiférica, por ejemplo, el manto. El linfoma de manto, que probablemente lo vieron con Vero, es un subtipo de linfoma Hodgkin que a veces se presenta con estas características, anemia, ¿no? O alguna citopenia y linfocitosis, pero no son blastos, ¿está bien? ¿Sí? Si hay algo que no me molesta repetir, ¿está bien? Ustedes me dicen. El mieloma múltiple, que parece una entidad tan alejada, a veces también tiene citopenias, ¿está bien? Y por eso está como diagnóstico diferencial. Y las neoplasias neumatológicas, ¿alguno conoce alguna que puede dar infiltración de médula? ¿El cáncer? Sí. Cáncer, es verdad, muchos tumores pueden dar, pero es muy frecuente, o relativamente frecuente con la mama, a veces la próstata. Son algunos tumores que pueden tener citopenias, que hemos punzado pacientes pensando que tenían algo hematológico y en definitiva tenían infiltración ósea o de médula por un tumor sólido. Muy bien. Entonces, ya bastante dijimos de cuáles son las complicaciones que podía tener este paciente. Así que vamos a seguir un poco. Dijimos que el paciente estaba hiperleucocitario, que tenía riesgo de lisis, neutropenia febril, y vamos a repasar rápido esto que ya me lo dijeron.
El síndrome hiperleucocitario, fíjense, este paciente de vuelta, todas estas células. Hablamos de pacientes que tienen un recuento de glóbulos blancos mayor a 100.000 y que las complicaciones de esto son la lisis tumoral aguda, ¿sí? SLTA es síndrome de lisis tumoral aguda, espontáneo, ¿no? Sangrados, muchas veces estas células ocluyen los pequeños vasos y esto genera sangrado intracraneano, sangrado pulmonar y también hiperviscosidad. ¿Que cómo se manifiesta? ¿Se acuerdan? La hiperviscosidad en general. Trombosis, sí, ¿qué más? Insuficiencia cardíaca, ¿qué más? Muy bien, algo en el fondo, está bien, tortuosidad en los vasos del fondo de ojo. ¿Y de qué se va a quejar el paciente? De que no ve, ¿qué más? ¿Qué le pasa? Que hay zumbidos, ¿sí? Cefalea, ¿eh? Esos son los síntomas relacionados a la hiperviscosidad. Bueno, esta es un poco la fisiopatología, fíjense que puede dar sangrados, que es lo que les contaba antes. Y para los que pedían repasar síndrome de lisis, acuérdense que son estas alteraciones metabólicas que tienen que ver con la liberación de metabolitos intracelulares, ácido úrico, potasio y fósforo, y el fósforo se quela con el calcio y por eso hay hipocalcemia, alguna de las chicas preguntaba, ¿sí? Y esto puede ser espontáneo o secundario al tratamiento, ¿está bien? Se da en enfermedades hematológicas y raramente en algunas enfermedades no hematológicas. Acá están los riesgos, ¿sí? Esto es para que sepan, ¿no? ¿Está bien? O sea, dentro de los linfomas, los que más se asocian a riesgo de lisis son los linfomas tipo Burkitt, que son tumores de rápido crecimiento, más que nada por eso. Y fíjense que entre las leucemias linfoblásticas y las mieloblásticas hay una gran diferencia en el número. ¿A alguien se le ocurre por qué es? Es por el tamaño celular, ¿sí? El linfoblasto es mucho más chiquito que el mieloblasto. Entonces, para llegar a tener lisis, bueno, y viscosidad también, se necesitan muchas más células linfoides que mieloides, ¿sí? Y fíjense que algunos neuroblastomas y tumores de células germinales también pueden dar lisis celular. Bueno, el laboratorio lo dijeron, la clínica también. Neutropenia febril, recuerden que este paciente vino con fiebre, ¿sí? Así que sé que tuvieron la clase con Juan Pablo ya. Así que esto es para recordar y esto es lo que me preguntaba Mariana en relación a los síntomas y los signos de la fiebre. Recuerden que hasta un 80% de los pacientes tienen neutropenia febril. ¿Alguno consideraría que la fiebre puede ser secundaria a la enfermedad? ¿Que el paciente tiene fiebre por leucemia? No. No, acá preguntaban, o sea, las chicas decían sí o sí no. No, en general la leucemia no da fiebre, no es como los linfomas. La leucemia no da fiebre y si el paciente tiene fiebre se considera que está infectado, ¿sí? Como decíamos antes, solo un bajo porcentaje de los pacientes pueden documentar la infección y aún un porcentaje menor tiene rescates en los cultivos. ¿Qué se hace a pesar de que no tengamos documentada la infección? Muy bien, tratamiento empírico. ¿Con qué tipo de antibiótico? Y que cubra qué gérmenes. Los chicos decían, para los que están en casa, antibiótico, perfecto, tratamiento de amplio espectro, sobre todo para gérmenes gram negativos. Muy bien. Esto de vuelta es un repaso, así que todo neutropénico siempre está infectado. El paciente oncohematológico con fiebre es un neutropénico febril de alto riesgo, a diferencia del paciente con un tumor sólido. Existen escalas como el MASC que valoran ciertas características como características clínicas, qué tratamiento hicieron, qué tipo de tumor tienen, pero sobre todo los oncohematológicos tienen la característica de tener neutropenias prolongadas y profundas, y eso les agrega riesgo, ¿sí? ¿Cómo revisan estos pacientes? Ustedes son los clínicos, estaba este señor, 55 años con fiebre, ¿cómo lo vamos a revisar todos los días? Exhaustivo. ¿Y qué tiene que incluir? Muy bien. Recuerden que hay que revisar bien los orificios, hay que revisarle los genitales, porque la pérdida de la integridad cutánea, ¿sí?, es fundamental para que estos pacientes... No, tacto rectal no, pero sí hay que mirar cómo está, si sobre todo no tiene ninguna lastimadura. Sí.
Y llegamos a la gran pregunta, ¿cómo vamos a tratar a estos pacientes? Recuerden, les decía a los chicos, la intención no es que ellos sepan el tratamiento, solamente que tengan un conocimiento general y que sepan que tenemos distintas estrategias. Bueno, el tratamiento en general incluye distintas drogas antineoplásicas, ¿sí? Existen drogas más viejas, como decíamos antes, que rompen todas las células, o existen nuevas drogas que son hacia ciertos targets moleculares. Generalmente los esquemas incluyen una primera etapa que se llama inducción, ¿sí? Que lo que buscamos es borrar todas estas células que están en la médula y que el paciente restaure su hemopoiesis normal, y una siguiente etapa que se llama consolidación, que lo que hace es evitar la recaída, ¿está bien? La consolidación puede incluir más quimioterapia en distintas concentraciones o drogas alternativas, o en algunos pacientes, como decíamos, pacientes jóvenes, a veces con factores de mal pronóstico, consideramos la indicación del trasplante alogénico de médula ósea. ¿Está bien? ¿Querían preguntar algo? ¿No? Como les contaba, existen nuevas drogas target, ¿sí? Este paciente tenía en su leucemia mielomonocítica aguda una mutación de un gen que se llama FLT3, y existen drogas que de alguna manera revierten el efecto negativo que tiene esa mutación en estos pacientes. Esta nueva droga, por ejemplo, se llama midostaurina, es un inhibidor oral del FLT3, y lo que se hace es combinar la quimioterapia convencional, generalmente para las leucemias mieloblásticas, como el caso de este señor. Usamos un esquema muy tradicional que se llama 7-3, ¿sí? Son 7 días de citarabina en bajas dosis y 3 días de un antraciclínico. Y a eso se le suma esta droga cuando tienen esta mutación. Si no, no hace falta. ¿Está bien? De vuelta. Esto es para que ustedes tengan una idea de cómo los tratamos. Generalmente los pacientes con FLT3 mutado, como es un marcador pronóstico adverso, tienen indicación de trasplante. ¿Está bien? Para que ustedes sepan. Y siguen un mantenimiento con esta droga nueva. Perdón, ¿podría repetir los fármacos que dijo? Sí. El esquema de quimioterapia endovenosa y tradicional para leucemia mieloblástica se llama 7-3. 7/3 son 7 días de citarabina a bajas dosis más 3 días de un antraciclínico. Eso es la inducción. La consolidación para este subtipo de leucemias lleva citarabina en altas dosis, generalmente 3 o 4 ciclos. Y a eso le agregamos a veces algún fármaco target dirigido, como puede ser este, que es la midostaurina, en aquellos que detectamos que tienen esta mutación, ¿sí? Y según eso, y según los otros moleculares, y según el citogenético, ¿sí? Definimos, y la edad y las comorbilidades, definimos si además el paciente va a necesitar o no un trasplante de médula, ¿sí? Obviamente, son muchas las variables que se abren para eso, ¿sí? A veces hay indicaciones más simples, otras más complejas, pero bueno, para que ustedes sepan, quimioterapia más menos trasplante, ¿sí? Sobre todo en pacientes jóvenes. Paciente añoso no consideramos la indicación de la quimioterapia, la indicación del trasplante, e inclusive nos planteamos en algunos contextos quién se trata y quién no, ¿no? Acá van a ver que hay pacientes muy añosos que, bueno, existen algunas otras estrategias menos agresivas, Son tratamientos largos, con internaciones prolongadas, ¿sí? Sí. Cuando hablamos de ciclos, ¿de qué tiempo hablamos? Bueno, los ciclos, ¿cada cuánto se da cada ciclo? ¿Cuánto dura? El primer ciclo dura 1 semana, ¿sí? Porque son 7 días de infusión continua. Después de que se termina la quimioterapia, viene un periodo de aplasia prolongado que puede durar entre 3 a 4 semanas. ¿Cómo es la vida a día, digamos, el día a día de esto? Una vez que el paciente se recupera de la aplasia, sale de las citopenias, terminan las infecciones, lo reevaluamos con una punción de médula. Y vemos qué quedó en esa médula, ¿sí? Muchas veces la enfermedad desaparece. Y eso no implica que hay que seguir porque si no la enfermedad vuelve, ¿está bien? O sea que proseguimos con la consolidación. Si queda algo de enfermedad, a veces hay que cambiar la estrategia y retratarlos con drogas distintas a las que ya recibieron. Una vez que empieza la consolidación, de vuelta, son pocos días, generalmente son 3 o 4 días de quimioterapia intensiva, que se da en un modo diferente, no importa, y de vuelta 3 o 4 semanas de aplasia y se vuelve a reevaluar. Así que en general son más o menos 6 o 7 meses de quimioterapia intensiva en total.
La gran mayoría del tiempo sí, la gran mayoría del tiempo están internados, salvo cuando superan la aplasia después de la quimioterapia y los dejamos ir una semana, 10 días, porque de vuelta hay que empezar a tratarlos. O sea, es un tratamiento muy agresivo. Cuando en un primer momento mencionaste primer ciclo, que dura una semana, yo ahí estaría, claro, interpreto como inducción, después lo tengo tipo semanas, claro, un par de semanas, sin tratamiento por la aplasia, después consolidación. O sea, el ciclo no es que, o sea, un ciclo tiene una fase de inducción y una de consolidación. No hay problema. A diferencia de los linfomas, que capaz vieron el R-CHOP, que eran distintos ciclos, ¿se acuerdan de eso? Son ciclos cada 21 días, siempre igual. Bueno, acá es diferente. Hay una primera etapa que es una semana, ¿sí? Que es la que denominamos inducción. ¿Qué queremos? Borrar esas células y que se recupere la hemopoiesis normal. Eso dura una semana. Corta la quimio y empieza la aplasia. Con eso empiezan las transfusiones, las infecciones y algunas complicaciones más, ¿sí? En ese tiempo vos no podés darle tratamiento. Hacés sostén transfusional, clínico, infectológico. Una vez que el paciente recupera, ¿sí? Ahí viene la etapa de la consolidación, que lo que hace es evitar la recaída. Y son estos, la consolidación generalmente, igual no les quiero dar como tanto detalle, no sé, si les interesa se lo cuento, pero no los quiero como enloquecer. La consolidación generalmente son las mismas drogas, ¿sí? Que se dan en forma distinta, mucha más dosis, 3-4 días y vuelve a suceder lo mismo. El paciente ingresa en un periodo de aplasia, de infecciones, de transfusiones, se recupera y lo volvemos a dar. Eso lo hacemos como 4 veces más. ¿Sí? Ese es más o menos el tratamiento. Con esto repasamos un poco lo que es leucemia mieloblástica. Entonces, ¿qué cosas grandes? Acuérdense, cómo manejan clínicamente los pacientes, cuáles son las complicaciones que pueden tener, qué estudios complementarios le piden, y recuerden que existen ciertos marcadores citogenéticos o moleculares que cambian el pronóstico de estos pacientes y que en función de esos resultados planificamos las estrategias de tratamiento, que no es importante que ustedes hoy la sepan, solo sí saber que eso abre un poco el espectro de de qué hacer en el después de estos pacientes, ¿está bien? Eso es lo único que tienen que saber. Este es otro caso, ¿eh? Es una chica de 32 años que tiene antecedentes de un embarazo con un parto normal, que consultó por astenia y poliadenopatías de 2 semanas de evolución, ¿sí? La chica está bien, está febril, se le tocaron ganglios bilaterales de 2 centímetros, axilares, inguinales y que le dolían un poco. ¿Qué otro dato de laboratorio, en función de los diagnósticos diferenciales que estuvimos hablando, o examen complementario, les gustaría tener? ¿Qué significa? En buen estado general. Perdón. Serologías, muy bien. ¿Qué más? Un hemograma, muy bien. Perfecto. Bueno, estos son los resultados de esta chica. Tiene 22 de hematocrito, un BCM normal, 20.000 glóbulos blancos, casi 40.000 plaquetas, una LDH aumentada, con función renal y hepatograma normal. Habíamos hablado antes de pedir la subunidad beta, en este caso le dio negativa. Las serologías virales eran negativas. La tomografía confirmó los ganglios y le encontró algunos más en retroperitoneo. Y tiene un ecocardiograma normal. ¿Cómo seguimos? Muy bien. ¿Se puede qué? Vamos a esperar la expunción. Vamos a esperar. Vamos primero por el frotis. Muy bien. ¿Y en el frotis qué vemos? Blastos, muy bien, ya claramente blastos, ¿sí? Entonces recuerden que son estas células de alta relación nucleocitoplasmática, con cromatina muy laxa, alguna pareciera ahí tener un nucleolo, y fíjense que se ven re poquitas plaquetas, ¿no? Capaz una solita por ahí, que se ve mejor acá. ¿Y qué hicimos después de verle el frotis? La punción, muy bien. ¿Y en la punción a dónde van los estudios? Citometría, citogenético y algunos moleculares que son diferentes a los de la mieloblástica. ¿Por qué la citometría se hace solo de la médula y no de la sangre? Se puede hacer de sangre periférica. Se puede, sí, se puede. Si tenés mucha expresión de blastos, se puede. Sí, es lo mismo. Fíjense que esta es la citometría de esa paciente y tiene casi un 30% de estas células. Fíjense todos los marcadores que le estudiaron. La peroxidasa es negativa, la ciclina, bueno,
no importa ustedes que sepan obviamente todo esto, pero tiene marcadores linfoides. ¿Dónde está? El 19, el 20. Entonces la citometrista nos informó que tiene blastos linfoides en rango leucémico y tiene una leucemia linfoblástica aguda. ¿Cómo seguíamos? Con el citogenético. Estos son todos reales. Este es el citogenético de esta paciente. ¿Qué les parece? Un horror, ¿no? Es como que ya te da miedo mirarlo. Bueno, tiene todas esas alteraciones en los blastos de la leucemia. ¿Un cariotipo? Sí. No, es el cariotipo, en este caso, de las células de la leucemia. Y a su vez, para las linfoblásticas, ¿sí?, solíamos testear 2 genes importantes. De vuelta, esto es solo para que sepan que lo hacemos. ¿Sí? Uno es el gen de fusión BCR-ABL. ¿Que alguien se acuerda de qué enfermedad es? Sí. No. De otra entidad hematológica. Sí, ¿a qué gen característicamente asociamos la mutación del gen BCR-ABL? No, Hodgkin no. ¿No era Filadelfia, o sea, la leucemia crónica? Sí, perfecto. ¿Qué leucemia crónica? Muy bien. La mieloide. Muy bien. El gen de fusión BCR-ABL, que es lo que en el citogenético se traduce como cromosoma Filadelfia, que es la translocación esta entre los genes 9 y 22, se asocia característicamente a la leucemia mieloide crónica, ¿sí? Es lo que le pone como el sello distintivo. Pero, a su vez, algunas leucemias linfoblásticas agudas pueden tener este gen de fusión, y eso a su vez les confiere mal pronóstico, ¿sí? En este caso, ese estudio dio negativo, pero otro gen distinto, que es el MLL, le dio positivo. ¿Está bien? Esa fue la característica genética de esta paciente, que nos sirvió para saber cómo tratarla, ¿sí? No para que ustedes, de vuelta, lo sepan. Entonces, acá preguntaban las chicas sobre edades y este tipo de cosas en las leucemias. La leucemia linfoblástica, ¿sí?, es la enfermedad oncológica más frecuente de los chicos, y después se puede ver después de los 40, 45 años. Chicas, gracias. De la anterior que dijiste de estos genes, era leucemia mieloide crónica y algunas veces a otra dijiste. Esto es importante, pero que no se hagan lío. La leucemia mieloide crónica, saquemos agudas, nos vamos a otro capítulo. Síndromes mieloproliferativos crónicos, ¿sí? Uno de ellos es la leucemia mieloide crónica. Esa entidad tiene un sello molecular característico, que es la fusión entre el cromosoma 9 y 22, ¿sí? Eso se llama cromosoma Filadelfia cuando lo vemos en un citogenético, y junta los genes BCR con ABL, ¿sí? Ese es el sello molecular característico de la LMC, ¿está? Que alguien, si se acuerda, tenía un tratamiento específico. ¿Alguien se acuerda de eso? No importa, después lo vemos. ¿Vieron el LMC todavía? No. Bueno. Existe un tratamiento target dirigido contra ese gen de fusión, que fue lo que cambió en definitiva la historia de esa enfermedad. Eso es característico del LMC, es lo que le pone el sello a la enfermedad, ¿sí? A su vez, hay algunas leucemias linfoblásticas agudas, ahora sí hablando de esto, que tienen este gen mutado. ¿Está bien? ¿Cómo saber si está mutado o no? Bueno, cuando tenemos un paciente con una LLA, le estudiamos si además tiene mutado este gen o no, ¿sí? Y si lo tiene, vamos a tener que, además de la quimioterapia, agregarle un tratamiento específico para esto, ¿sí? Eso es para que ustedes lo sepan. Generalmente en los adultos es más frecuente que en los niños, y además tener este gen mutado le da peor pronóstico a la enfermedad. Recuerden que hablábamos antes que el blasto linfoide es más pequeño que el mieloide y que por eso puede infiltrar el sistema nervioso, y si se acuerdan de esa primera o segunda diapositiva, el origen celular puede ser de linfocitos B o T. ¿Está bien? Y en ese caso hablamos de leucemia linfoblástica aguda B o T. Sí. No. Acá preguntan los chicos, acá en la clase preguntan si los pacientes reciben profilaxis antibiótica. Es muy discutido según cada centro. La realidad es que vos tenés que preguntar en el centro en donde estás
si lo hacen o si no. Durante una época recibían quinolonas, fluconazol y algún antiviral. Después esa estrategia se dejó de hacer. Es como que tenés que hablar con los infectólogos de cada centro y definir si hacen o no profilaxis antibiótica. Pero no es una conducta que indiquemos los hematólogos. Entonces, fíjense que la citometría nos puede informar dentro del inmunofenotipo, según los marcadores que tengan, si la leucemia es pro-B, B común, pre-B o B madura. Esto tiene que ver con en qué etapa de la maduración linfoide se detuvo esa célula. ¿Está bien? De vuelta, solo para que ustedes sepan qué es. Uy, ¿está bien? Bueno, lo mismo para las T. Y a su vez, sepan que a los pacientes los estratificamos en riesgos. Y que los riesgos nos sirven para determinar los tratamientos, ¿sí? De vuelta, esto es para que tengan una noción. ¿En qué van los riesgos? Bueno, en algunos parámetros de laboratorio, en algunos parámetros moleculares, en cómo está la médula cuando la reevaluamos, ¿sí? Solo sepan o recuerden que es de muy alto riesgo ser mayor a 60 años o tener el cromosoma Filadelfia positivo, ¿sí? Eso les confiere muy alto riesgo y en esos casos pensamos que esos pacientes, si son jóvenes, bueno, jóvenes, ahí podrían trasplantarse. Recuerden de vuelta que no es la intención, ahora vamos a ver algunos esquemas, pero globalmente la estrategia de tratamiento es similar a la que hacemos para mieloblástica. Una primera etapa de inducción y una consolidación. La inducción, borrar las células y que la médula, ¿sí?, recupere su hematopoiesis normal. La gran mayoría de los pacientes, ¿sí?, lo consiguen. Y los esquemas existen acá en Argentina, por ejemplo, tenemos el GATLA, que es el Grupo Argentino de Tratamiento de la Leucemia Aguda, o existen tratamientos que adaptamos de otros centros, como el Anderson, que es el Hipercivad, y fíjense ahora lo que son. Y en las leucemias linfoblásticas, Phi positivas, el TKI es el inhibidor de tirosinquinasa, ¿sí? Son drogas especiales. Cuando vean el MC, van a ver que existe un fármaco que se llama imatinib, que es un inhibidor de este gen de fusión, BCR-ABL. Existe ese u otros inhibidores más modernos. Estos son más o menos para que ustedes vean, y por qué les digo que no hace falta que lo recuerden, los tratamientos. Entonces, este es el GATLA, es el esquema del Grupo Argentino de Tratamiento de Leucemia Aguda, y fíjense, esto es riesgo estándar, riesgo alto y riesgo muy alto. Entonces, combinan estas drogas, vincristina, dauno, meprednisona, asparaginasa, imatinib sí o no en los que tienen Filadelfia. Terapia intratecal, o sea, a estos pacientes, además de la quimioterapia sistémica, les hacemos punciones lumbares, estudiamos el líquido cefalorraquídeo para ver si tiene blastos o no, y a su vez reciben quimioterapia intratecal. ¿Con qué drogas? Con esta, metotrexate, citarabina y dexametasona. ¿Sí? Eso es de rutina, todos los pacientes lo reciben. Después existen otras etapas del tratamiento en donde hacen ciclofosfamida en altas dosis, citarabina, mercaptopurina. Obviamente, nada, nosotros mismos nos vamos a fijar a los cuadros a veces, ¿no? O sea, fíjense, esta es la siguiente etapa. Todo esto son los pasos del tratamiento de la, ella mira con una cara de espanto, pobrecita, de la leucemia aguda, ¿está bien? Entonces, termina esa etapa y viene la consolidación. Nada, el concepto de consolidación es intentar de que la enfermedad no vuelva. Eso es lo que logramos, lo que intentamos hacer en la consolidación. ¿Volvés a hacer lo mismo? En distintas concentraciones, días, es lo mismo. ¿Con qué fármacos? Por eso, mira, en general usan, el esquema del Hipercivad es un poco más fácil de recordar. La primera etapa, porque no sé, yo lo tengo más incorporado. La primera etapa es ciclofosfamida, corticoides, dauno, y la siguiente etapa es metotrexate y citarabina en muy altas dosis, más de 3 gramos metro. Sí, obvio. ¿Se hacen más dosis? ¿Por qué se suelen utilizar más dosis en el mantenimiento? Por lo que solemos ver, en la consolidación, porque normalmente, no sé, vemos como que la mayor dosis se da en la inducción y después la consolidación es con menos. Es que en realidad, eso habría que preguntarle a los que diseñaron los esquemas, pero en realidad lo que cambia al margen de las concentraciones es el modo de infusión. Porque a veces en la primera etapa se dan dosis más bajas, pero en infusiones prolongadas, que igual son muy tóxicas, y en las siguientes etapas se dan dosis altas, pero muy corto tiempo.
Como lo diseñaron de esa manera. Yo siempre me pregunté cómo fue que fueron probando esto, ¿no? Pero, bueno, así fue. Entonces les decía, intentar de que la enfermedad no vuelva, con más quimioterapia y a veces con trasplante. El trasplante, de vuelta, a veces lo hacemos cuando el paciente tiene la primera remisión completa, que quiere decir que la enfermedad desapareció, pero tenía muy alto riesgo, entonces intentamos rescatarlos con el trasplante, o si la enfermedad recae, lo volvemos a llegar a la remisión y ahí lo queremos trasplantar. No importa. Lo que ustedes sepan es que el esquema son poliquimioterapia, más o menos algún inhibidor oral, si existe alguna mutación específica, trasplante sí o trasplante no, según el caso, ¿está bien? Y sí, recuerden, si quieren, que en la linfoblástica, en la mieloblástica el paciente termina la quimio y corta, ¿está bien? Corta y ya está, no hay más nada. Acá siguen haciendo quimioterapia oral durante 2 años. Drogas de baja dosis y poquito tóxicas. Perdón. Sí, son inhibidores orales. Sí, todas estas drogas nuevas son orales, por suerte. Y recuerden, si en linfoblástica tengan presente lo del tratamiento del sistema nervioso. Lo que hablábamos antes, de hacerle las punciones lumbares, con qué hacemos la terapia intratecal, es dexametasona, citarabina y metotrexate, y que a su vez le sumamos a nivel sistémico drogas que pasen la barrera hematoencefálica. Eso es metotrexate en altas dosis y citarabina en altas dosis. Del metotrexate, ¿se acuerdan alguna toxicidad característica? Si lo vieron en fármaco, No es porque lo tengan que... Sí, ¿qué más? No, no tanto. Renal, muy bien. Entonces, ¿qué tenés que asegurarte? Digo, para que tengan en cuenta. Algo me dijiste vos. Hepática, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué tenés que hacer? Una buena hidratación, perfecto. Y, bueno, otra cosa es muy característica es que da mucha mucositis. Entonces, si alguien dijo algo de lo gastrointestinal, a veces es por la mucositis. Y a veces, además, a estos pacientes hay que irradiarlos, no importa. Irradiarles el sistema nervioso por la enfermedad. ¿Qué cosa? ¿Si les duele qué? Preguntan si hay que darles tratamiento para dolor. Sí, sí. El dolor óseo generalmente lo cuentan más los chicos y cuando empiezan el tratamiento rápidamente mejora ese tipo de dolor. Después aparecen otras cosas como puede ser el manejo de la mucositis, o sea, sí hay otras complicaciones, pero después lo que duele no es eso. Bueno, esas son las generalidades de leucemias. Perdón, sí. ¿puede repetir lo de la profilaxia del sistema nervioso central? O sea, Sí. no entendí si es la inducción y las drogas que atravesan barreras hematoencefálicas después se dan o cómo... Es así. En las leucemias linfoblásticas es importante hacer profilaxis del sistema nervioso. Eso se hace, no importa, en las distintas etapas, tanto en la inducción como en la consolidación, con punciones lumbares, ¿sí? En las cuales, después de sacar el líquido y además estudiarlo, porque no es lo mismo si el líquido da positivo o negativo, les hacemos terapia intratecal con citarabina, metotrexate y corticoides. Eso reciben en cada PL, ¿sí? Y a su vez, para prevenir la enfermedad del sistema nervioso o tratarla si es que los pacientes son positivos, usamos drogas que en altas concentraciones pasen la barrera hematoencefálica, como el metotrexate o la citarabina. En cualquiera de las etapas del tratamiento, no importa ahora si se usa más en la inducción o en la consolidación. Globalmente hay que recordar que en linfoblástica hay que tratar y prevenir, o prevenir y tratar, la enfermedad del sistema nervioso. ¿Quedó claro ahora? Sí, sí, gracias. Buenísimo. Hemos finalizado. Recuerden, de vuelta, ya lo dije 25 veces, no es importante que recuerden los tratamientos, sepan cosas grandes, ¿sí? Porque esto que decimos hoy, en 2 años es distinto. Entonces, sepan las cosas grandes, al que le interesa, viene, pregunta, les contamos más drogas si quieren, estas son solo algunas. Sepan las cosas grandes, sepan las cosas clínicas y tengan la sospecha y tengan presente qué hacer si reciben estos pacientes, siendo traumatólogos, ginecólogas, pediatras, porque las van a ver. ¿Está bien? Nos vemos a las 11, vengan temprano que la clase es re larga.